Libro del profeta Isaías, capítulo 58. Ahí hemos llegado. Para el pueblo de Israel puede ser un pueblo que Dios ha estado exhortando desde el principio a través del profeta Isaías. Su problema era el pecado, la rebelión contra Dios. Se habían vuelto idólatras. Pero Dios quiere que sea un pueblo de justicia. Y para que sea un pueblo de justicia tiene que ser un pueblo de santidad. Así como Dios le mostró su santidad al profeta Isaías en el capítulo 6. En Isaías 53 estudiamos que Dios puede cambiar al ser humano y quitar el pecado, ¿no? A través del siervo de Jehová. Porque el problema para el pueblo era el pecado. Y a través del siervo sufriente, Él podía cambiar no solamente la vida del pueblo de Israel, sino también de toda la gente. Y estuvimos viendo que fue, maltratado, ¿no? El siervo sufriente por nuestras rebeliones, fue herido y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, el profeta Isaías también en el capítulo 55 le dice: vengan, beban del agua de la vida, agua que pues no tienen que comprar, va a ser gratis. Coman del pan y tomen del vino. Estaba hablando precisamente de la salvación que Él les estaba ofreciendo. Vengan a tomar leche y miel. Se les estaba hablando de una vida futura próspera a ellos, ¿no? Y el pueblo realmente responde y dice: bueno, vamos a reconciliarnos contigo, vamos, por lo menos un remanente que ha sido fiel, ¿verdad? Dice: bueno, vamos a seguirte, vamos a reconciliarnos. Entonces, pero en el capítulo 58 al que hemos llegado, ellos tenían una vida religiosa. Y la religión no es buena, hermanos, es mala la religión. Por eso cuando a usted le digan: ¿de qué religión sos? No soy de ninguna religión. La religión no sirve. Te aleja de Dios en lugar de acercarte a Dios. Y ellos se habían vuelto religiosos. Querían que Dios viera que ellos verdaderamente estaban tratando de seguirlo. Y pues vamos a aprender algunas cosas aquí, aunque fue escrito para Israel, pero también nosotros podemos sacar, ¿verdad?, algunos principios para nosotros, para nuestra vida cristiana. Como ya somos creyentes, ya somos salvos, pero en cuanto a la vida cristiana, pues hay mucho que recorrer. Y eso necesitamos aprender, ¿no? Que la vida cristiana es difícil, no es fácil. Dios nos ha dado los recursos para la vida cristiana, pero a veces no hacemos uso de ellos. Por ejemplo, nos ha dado la nueva naturaleza. La nueva naturaleza es para tener un enfoque diferente al mundo y una vida que teníamos antes cuando no éramos creyentes. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a tener una vida transformada, cambiada, una vida en el poder, no de la carne, sino del Espíritu. Pero, pues el problema es que casi que los creyentes solo andamos en la carne, ¿no? Y necesitamos cambiar esa forma de vida en la carne, y no es fácil, porque de repente estamos espirituales y en un instante podemos cambiar y ser carnales. Y eso es precisamente lo que eran estos judíos, ¿verdad? Israel y Judá
reflexionaban en cuanto a lo que Dios era. Hermanos, Dios es el Todopoderoso, nadie lo puede engañar. Y ese es el concepto que también los creyentes tienen en este tiempo, ¿no? Piensa que podemos engañar a Dios, podemos cubrirnos de los hermanos que no nos ven, que andamos haciendo cosas indebidas, pero de Dios no, ¿verdad? Pero Dios no puede ser burlado. Entonces, veamos que Dios quiere que nosotros realmente tengamos un concepto adecuado de la vida como creyentes. Y Dios dice, bueno, yo no veo lo externo. Son los hombres, los humanos, los que ven lo externo. Pero dice en 1 Samuel 16:7, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, nosotros podemos aparentar externamente que somos buenos creyentes, pero Dios está viendo más allá, internamente. ¿Cómo eres? ¿Cómo somos como creyentes? Ahora vamos a hablar de dos cosas, ¿verdad?, que practicaban el pueblo. Uno, el ayuno. Dos, el día sábado, el día de reposo. Esas dos cosas ellos las practicaban constantemente, aunque Dios solo había dejado un ayuno cuando ellos celebraban pues el año del perdón de los pecados. Pero más sin embargo los judíos inventaron más ayunos. Ellos se los inventaron, ¿no? Como la religión inventa cada cosa. Por ejemplo, la religión inventa que hay que celebrar más días de fiesta de los que hay, y las van inventando, ¿no? Las comunidades van surgiendo, es decir, colonias, cantones, caseríos. ¿Y cuál es el nombre que tienen, no? ¿Cuál es el nombre que tienen estos caseríos, estos cantones, estas colonias? Nombres de santos nada más, ¿verdad? Ahora, ¿y para qué? Para hacer fiestas, que se las han inventado. Ahora, entonces, vamos a ver Isaías 58, versículo 1 al 3. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo sus rebeliones y a la casa de Jehová su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? No hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros transgresores. A todos vuestros trabajadores. A todos vuestros trabajadores. Entonces, ellos iban al culto, ¿no? Vamos a ofrendar, vamos a diezmar, y venían bonitos, bien vestiditos, y celebraban todo un acontecimiento y ayunaban. Entonces, y vemos aquí que Dios dice, bueno, estos verdaderamente no ayunan como yo he mandado. Entonces, el gran problema del ser humano es que muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y nos inventamos cada cosa, ¿no? Por ejemplo, las iglesias legalistas se inventan cada cosa, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, aquí en esta congregación va a haber uniforme. Las hermanas tienen que venir uniformadas.
Y no va a haber zapatos tenis, solamente va a ser zapatos lustrados. Aquí va a entrar solo con zapatos lustrados. Y entonces se inventan cada cosa, ¿no? Y empiezan a poner cargas a la gente. ¿Y para qué es esto? Para que vean que hay santidad en la congregación. Todos iguales, ¿no? En santidad. Pero el Señor dice, yo veo más allá. Veo el corazón de la gente. Me decía un hermano, dije que yo a veces tengo ganas de ir al culto, pero ya no puedo ir porque trabajo y vengo tarde y ya no me puedo cambiar. Y si voy así, me saca el pastor. Me saca el pastor del templo. Entonces no voy mejor. Para no enojarme, no voy. Entonces, son inventos humanos, ¿no? Y queriendo aparentar que son mejor que otros. Por ejemplo, las mujeres usan mantelina, vestidos largos, bueno, y los hombres camisa manga larga, andan bien ataviados, pero queriendo aparentar que son buenos creyentes. Mas sin embargo, Dios dice, no están haciendo las cosas como yo se las digo. ¿Qué era el problema de estos? En el versículo 2, bueno, al profeta Isaías le dice, grita, a boca de cuello, grita, o sea, voz de trompeta, grita. ¿Cuál es el pecado de mi pueblo? O sea que aquí no había duda que Dios quería que supieran, no estaban oyendo el mensaje de Dios y quería que el profeta gritara y que escuchara a la gente cuál era el pecado. Entonces, muchas veces la gente quiere callar el pecado de los demás, ¿no? Y algunos dicen, no, por educación no lo hagamos, tratemos bien pero aquí es que Dios está diciendo, no, tiene que escuchar, tiene que hacerlo con voz fuerte. En el versículo 1 dice que anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Entonces el profeta tenía que anunciarle a ellos el pecado que estaban cometiendo. ¿Cuál era el pecado que estaban cometiendo? Allí en el versículo 2, dice que no buscan cada día, que me buscan, estoy leyendo mal, que me buscan cada día. Es decir, que se congregaban, hacían los rituales que tenían que hacer, llegaban, ¿verdad? Y estaban en adoración, en oración, a lo mejor, ¿verdad? Como gente que hubiese hecho saber mis caminos, es decir, como gente que quería seguir a Dios. Quería seguir a Dios. Como gente que hubiese hecho justicia. Es decir, como gente que tenía rectitud en su vida cotidiana y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es decir, ellos empezaron a reclamarle a Dios. Bueno, nosotros ayunamos y no he entregado, algunos dicen, no he entregado el ayuno todavía. No, no quiero tener acercamiento con nadie porque no he entregado el ayuno, ¿verdad? Yo quiero vivir una vida santa. Y a lo mejor ellos eran así también. Pero dice que buscaban a Dios y se veía bonito, ¿no? Porque es malo ir a la iglesia, hermano. Acercarse a Dios no es malo, es bueno. No es malo. Seguir los caminos de Dios es malo, no es malo seguir los caminos de Dios. El problema es que eran hipócritas. Hacían unas cosas que aparentaban ser buenas, pero por otro lado estaba el problema, porque ellos no hacían justicia.
Entonces el ayuno que Dios mandó es que ellos tenían que hacer justicia. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vivían una vida de apariencia y Dios no quiere que la gente viva de apariencia. Es como que nosotros viniéramos aquí a la iglesia y tengamos la participación en todas las actividades de la iglesia y aparentemente como que todo está bien. Pero dentro de nuestro corazón hay odio, rencor, hay enemistades, hay un montón de cosas que pues esa apariencia la botan, ¿no? Y ellos pues hacían sus oraciones, llevaban sus ofrendas y hacían todo. Aparentemente estaba bueno todo. Pero el profeta, Dios le dijo al profeta, grítales, grítales. Y diles lo que son. O sea, quería que el profeta les dijera que... Versículo 3 dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ajá, en la iglesia estaba bonito, pero allá en la casa, ¿no? Es decir, la vida cristiana tiene que ser de acuerdo, nuestra devoción tiene que ser de acuerdo a la vida práctica. No es solamente de apariencia, ¿no? En la vida práctica. Ellos dicen que nos humillamos, Señor, nos humillamos. Hemos ayunado, pero como que tú en lugar de oírnos, contestarnos nuestras oraciones, nos has dado la espalda. Pero ¿qué le responde él? La razón es porque en vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Vuestro propio gusto. Es como que dijéramos, hermanos, voy a hacer una oración una semana. ¿Es malo orar? Claro que no. Pero imagínate que todas la semana diga, Señor, quiero pedirte pues que me des un carro nuevo y de tal color y así a mi gusto. Quiero tener ese carro yo y he prometido orar una semana para que me lo des. ¿Está correcta la petición? No, ¿por qué? Porque están haciendo a sus propios gustos la petición, no están buscando a Dios verdaderamente como debería de ser. Como debería de ser. Es decir, le están dando una orden a Dios para que les dé gusto. Y no es así. Y esta era la queja del pueblo. Estamos ayunando como que no nos volteas a ver, Señor. Estaban reclamando a Dios. No nos hiciste caso, nos humillamos y no te diste por entendido. Como que dices, no nos tomes en cuenta, no es todo lo que hacemos. Pero había una razón. Había una razón. Dios no nos exime de que nosotros lo busquemos, hablemos con Él y le pidamos, ¿verdad? Pero tiene que ser a la manera de Dios. ¿Qué dice Dios? Ustedes están buscando su propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Dicen, miren, aquí vienen bonitos a la iglesia, pero allá en su casa tratan mal a los trabajadores. Eso no es coherente. Van y cantan y alaban a Dios y están contentos allí alabando a Dios, pero en las casas todo cambia. No es lo que yo espero de ustedes. Entonces, precisamente ese era el problema del pueblo, ¿no? Habían buscado a Dios, se dieron cuenta que Dios quería salvarlos. El remanente buscó a Dios y estaban alabando a Dios, pero de la manera equivocada. Entonces necesitaban aprender, cambiar de forma de pensar. Como lo estaban haciendo no era lo correcto. Entonces, Dios pues aborrece la
apariencia religiosa. Dios aborrece la apariencia religiosa. Cuando vino Jesús, los religiosos de ese tiempo estaban viviendo de apariencia también. Me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 23, versículo 23, para que vean cómo en el tiempo de Jesús también era igual. Mateo 23, versículo 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro. Entonces dice el Señor, parecen buenos religiosos ustedes, o buenos creyentes, porque miren, diezman de todo, hasta el comino, el anís. No, esas semillitas tan pequeñas, no, lo diezman, imagínense, para diezmar eso, ¿verdad? Como que le daban cumplimiento a la ley. Pero no se puede cumplir la ley solamente en unas cosas, tiene que ser en todo, para agradar a Dios, si lo querían cumplir la ley. Nosotros no estamos obligados como creyentes de esta dispensación, pero más sin embargo practicamos muchas cosas de la ley. Ahora, ellos diezmaban todo eso, pero ¿qué les dice Jesús? Se han olvidado de lo más importante, la justicia, la misericordia. Eso quisiera, dice Jesucristo, que ustedes cumplieran. Pero lo que pasaba es que ellos también en el templo hacían sus grandes negocios, ¿no? Entonces no estaban bien. Entonces la vida religiosa de apariencia, Dios no está de acuerdo. Nosotros tenemos que aprender que no es una vida religiosa que el Señor quiere como creyentes en Cristo, sino más bien una relación íntima con el Señor. Si estamos bien con Dios, tenemos que estar en bien con los demás. Estos no estaban bien con sus trabajadores, los maltrataban. ¿Van a creer que después de trabajar una gran jornada y maltratarlos, tratarlos mal, qué podría decir un trabajador de un patrón? ¿Qué podía decir? Entonces, él les reprocha la manera en que practicaban el ayuno. En ese versículo 3, he aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. Los oprimían, no estaban correctos. Entonces, parecían consagrados exteriormente, ¿no? Pero no eran buenos creyentes. Versículo 4 y 5. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, y llamaréis esto ayuno, día grande a Jehová. Entonces aquí en estos versículos estaba diciendo que ese no es el ayuno que él escogió. ¿Qué era lo que hacían ellos? Se vestían de silicio, vivían de apariencia, llegaban a celebrar su actividad religiosa, y entonces
Bueno, los juncos, cuando ya están viejos, se doblan así. Y entonces esa imagen es como cuando un religioso se agarra de los dedos así y anda cabizbajo, ¿no? Como dando a entender que es santo. Ustedes hacen eso, dice el Señor. Hacen eso. Ellos se afligían, inclinaban su cabeza. Dice, no, inclinaban su cabeza. Entonces, y se llenaban de silicio y de ceniza. Entonces, ¿para qué? Para mostrar que ellos estaban cumpliendo con lo que Dios estaba demandando. Pero dice el Señor, yo no he mandado eso. No he mandado eso. Eso no es el ayuno. Llamaréis ayuno y día grande Jehová, ¿eso que haces? Ajá, entonces esas prácticas de ellos no le parecían a Dios. Ahora entonces Dios sigue reprochando al pueblo. Entonces, y en el versículo 5 dice, es tal ayuno que no escogí. Es tal ayuno que no escogí. Dios no lo escogió así. No lo escogió así. Entonces, no, Dios quería que ellos fueran sinceros, que tuvieran una vida de práctica con Él y con los demás sincera, ¿no? Entonces, Dios les dice, no, este no es el ayuno. Veamos el versículo 6 y 7. Este es el ayuno verdadero que está en estos versículos. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no le escondas de tu hermano. Entonces, este es el ayuno verdadero, dice Dios. El ayuno verdadero es que trates bien a las demás. Imagínense, el ayuno verdadero es desatar las ligaduras de la impiedad. O sea, desatar pecados que los tienen atados, ¿verdad? Que los tienen atados. Soltar las cargas de la opresión. Entonces, darles la libertad, ¿verdad? De aquellos que estaban esclavizados. Dejar libres a los quebrantados. Personas que estaban muy enfermas por mucho trabajo y no las dejaban ir. Entonces, en otras palabras, tratar bien a sus conciudadanos. Ese era el ayuno verdadero. Ahora, en la actualidad, nosotros en esta iglesia por lo menos no tenemos el problema de andar ayunando, porque hemos entendido que el ayuno es de otro modo, hoy en esta dispensación. Entonces, puede ayunar un creyente, si quiere puede hacerlo, pero nadie lo obliga. Pero también hay ideas equivocadas. Voy a ayunar para que esta persona se convierta. No, ¿cómo es que una persona se convierta realmente? Es confiando en Cristo. Hay algunos días voy a ayunar para que esta gente se convierta. Eso no es así. Entonces, dice hay que tratar bien a la gente. Tratar bien al pueblo, a los ciudadanos. Y en el versículo 7 Él les dice, denle pan al hambriento y a los pobres errantes denle albergue, cubran al desnudo y no se escondan del hermano, ¿no? Es decir, algún necesitado iba por ahí y para que no ayudarles, pues mejor se escondía, ¿no? Entonces vemos que el ayuno que verdaderamente Dios estaba diciendo aquí
es precisamente tratar bien socialmente a los demás. Si había una necesidad, había que cubrirla, y eso es correcto en todo tiempo. Si nosotros vemos una necesidad de un hermano, tenemos que ayudarle. Hay que hacer todo lo posible para que este hermano esté bien. Entonces, entendemos entonces que ayunar no es solamente aguantar hambre. Porque algunos dicen, no he comido. Bueno, y algunos que hasta mentirosos son, porque vamos a ayunar medio tiempo, dice. Medio tiempo, cualquiera lo aguanta, ¿no? Cualquiera puede aguantar medio tiempo. Usted se levanta, no desayuna y come hasta el almuerzo hasta las 3 de la tarde. Eso lo puede aguantar cualquiera. Entonces, y otros que dicen, no, yo he ayunado 40 días. 40 días, y algunos 41, más que Jesús, ¿no? Ahora entonces, pero realmente solo Él lo sabe, ¿no? Si los ayunó o no, pero entonces de quién no nos debemos de esconder es de Dios. Entonces, podemos entender que ayunar no es simplemente una práctica de abstinencia de comida, ¿no? Sino tener una buena relación con Dios y con los demás. Ese es el verdadero ayuno, según este versículo, ¿no? Entonces, necesitamos ayunar como Dios desea, porque trae buenos resultados para Israel. Miren, para Israel, vamos a leer el versículo 8. ¿Cuáles son los resultados para ellos que si practicaban correctamente el ayuno, qué iba a hacer Dios con ellos? Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces Dios dice que ellos serán luz y los protegerá del peligro. Dios será su retaguardia. Y eso siempre lo ha sido Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Siempre los ha guardado, los ha protegido. Entonces es una promesa para ellos. Pero ustedes tienen que ser luz de los demás. El gran problema, ¿no?, es que ellos no eran luz. Desde el principio Dios les dice, ustedes tienen que ser la luz de los pueblos. Pero ellos no eran luz, pero si lo cambian esto, ustedes van a ser luz. Y yo voy a protegerlos a ustedes. Era una bendición para Israel. Otra de las cosas que les dice versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Entonces Dios responderá cuando le busquemos, dice aquí, verdaderamente, sinceramente. Porque si ha cambiado el judío y ha cambiado Israel de su forma de pensar y tiene una buena relación con Dios y trata bien a la gente, dice, no, entonces yo voy a oír tus oraciones. Entonces eso indica, hermanos, que si tenemos enemigos, no hay oración contestada. A menos que la oración sea para que esa persona se convierta, ¿no? O cambie de forma de pensar. Porque una vez una hermana me dijo, hermano, ore para que una vecina se muera. No, ya no puedo orar así, le digo. No puedo orar para que una persona se muera. Pero voy a orar para que se convierta al Señor. Y pasamos orando, y a los 3 meses me dio la buena noticia la hermana. Mire, me dice, vi que la vecina se convirtió al Señor, ahora hace cultos en la casa.
ya no me tira la basura en la calle, porque le tiraba la basura en la puerta. Entonces ya no me tira la basura, entonces y ahora me invita que vaya al culto, ¿verdad? Que le dije que no se puede orar para que la gente se muera. Entonces Dios cambia las cosas. Si ustedes tienen una buena relación, dice el profeta Isaías, con Dios, Él va a oír la oración. Y va a haber una respuesta positiva de parte del Señor en la oración. También en el versículo 10 dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces Dios empezará a cumplir el objetivo que tenía para el pueblo, que fuera luz, ¿verdad? Fuera luz. Es decir, pero eso prácticamente va a ser cumplido en el milenio, porque ahora Israel solo enemigos tiene, ¿no? Nadie lo quiere. Y en el milenio va a haber una buena relación con todos los pueblos y naciones. Entonces va a tener cumplimiento todo esto, serán luz de los demás. También en el versículo 11 y 12 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantará, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. Entonces, no solamente está hablando de una reparación física, sino también de una reparación espiritual al pueblo, ¿no? Y eso pues precisamente también va a tener cumplimiento en el reino milenial. Entonces, pero nosotros, hermanos, ¿qué de nosotros? En cuanto al ayuno, ¿está prohibido el ayuno para nosotros, para este tiempo? No, como les digo, no está prohibido, pero pueden ayunar los creyentes, sí, pero no de la manera que era llamado Israel, porque a Israel dentro de la ley tenía una ordenanza de que debía de ayunar. Ahora, pero nosotros, bueno, dice Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, cuando ayunéis no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, aunque tu cabeza pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, el Señor dice aquí que alguien quiere ayunar, que lo haga ¿cómo? Individualmente, no la congregación, sino que si a una persona quiere ayunar puede hacerlo, pero que nadie se dé cuenta que está ayunando. ¿Sí? Por eso dice aquí, no seas austero, o sea, fingir.
O sea, fingir que está triste, porque el ayuno, por menos la gente lo agarraba como que había que estar triste, ¿no? Al ayunar. No finjan tristeza, no sean austeros, dice él. O también, decía, no demudan su rostro. Eso de mudar su rostro significaba desfigurar su rostro. ¿Y cómo lo hacían ellos? Se despeinaban, se retiraban el pelo en la cara, se llenaban de ceniza y mostraban tristeza. Y es decir, como que había un sufrimiento tremendo. No, dice Jesús, no es así. Ustedes únjanse con aceite, vístanse como que van a la fiesta y estén alegres y que nadie sepa pues que están ayunando. Si alguien quisiera ayunar así, bien puede. Pero hay muchos que tienen el concepto que si hacen esto, entonces van a obtener lo que ellos le pidan a Dios. Y eso no es cierto. Van a obtener a lo que le pidan a Dios. No, Dios es soberano, no sé. Él hace las cosas como Él quiere. Nosotros podemos clamar, podemos suplicar, y si Él quiere, va a haber una respuesta. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, y además, el ayuno debe de ser para agradar a Dios, no a agradar al hombre. Por eso Jesús les dice que nadie sepa que están ayunando. No es para agradar al hombre. Nadie debe saber que están ayunando. Versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo veneres, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hallando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, hay dos ideas importantes aquí en estos dos versículos. El deleite de Jehová al tener una buena relación con Él. Alégrense con Jehová. Decía que el día de Jehová, el día de reposo, era para alegrarse con Dios. Alegrarse con Dios. Estar contento con Dios. No era para solamente descansar. Pues si alguien piensa que descansa el sábado solo para no trabajar, está equivocado, ¿no? Además, y la otra era la herencia de Dios que Dios ofrece, solo es, no solamente es material, sino también espiritual. Para nosotros, la herencia que tenemos es celestial, ¿verdad? Una herencia en los cielos, que habla acerca de la vida eterna. Ahora, entonces, el descanso que nosotros verdaderamente debemos de buscar y tenemos ya, es haber confiado en Cristo, haber creído en Él. Ese es el descanso mejor que puede tener, y eso es lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 dice que el descanso que nosotros tenemos es descanso en el Señor. Es un nuevo descanso, un nuevo reposo. Y debemos de buscarlo todos, ¿verdad? En el capítulo 4 de Hebreos, me parece, vamos a buscar Hebreos 4.
Versículo 3 dice, pero nosotros que hemos creído, entraremos en ese reposo del cual Dios ha dicho. Los que hemos creído. Por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. Sin embargo, Dios había terminado su trabajo desde que creó al mundo. Dios dice, no necesitaban descansar. Dios había reposado del trabajo que cuando hizo el mundo, pero el descanso que Dios quería era para el pueblo de Israel en la tierra prometida, que confiaran, que creyeran en Él y tuvieran descanso en Él. Pero para nosotros dice que tenemos ese descanso ya porque nosotros hemos creído, hemos confiado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice en los últimos versículos, en el versículo 4, pues en alguna parte de las Escrituras se dice del séptimo día. Dios reposó de todo su trabajo en el séptimo día. Y otra vez dice en las Escrituras, no entrarán en mi reposo. Pero todavía falta algunos que entren en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido no entraron los que primero recibieron el anuncio, que eran los judíos. Por eso Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy, y lo ha hecho hablándonos por medio de lo que mucho tiempo después David dijo en las Escrituras ya mencionadas: si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón, porque si Josué les hubiera dado reposo a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día. De manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios, porque el que entre en ese reposo de Dios reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. Debemos pues esforzarnos por entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos y perfecta hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Entonces, el Señor dice, bueno, todos los que han confiado entonces ahora en el Señor tienen ese reposo, y a algunos todavía le falta porque no han creído. Y Dios conoce los corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra a lo más profundo de cada ser humano. No se le puede engañar a Dios. Entonces, significa que nosotros tenemos un descanso en el Señor, un reposo en el Señor. Y ese descanso no es los sábados, no es los domingos, es todos los días. Todos los días puede ser día de reposo para nosotros en el Señor. Porque el Señor ha dicho, bueno, los que confíen en mí van a tener ese descanso. Y ese descanso significa la salvación y la vida eterna. Ese es el reposo que nosotros tenemos, hermanos, la salvación y la vida eterna con el Señor. Descansamos, todos los días descansamos en eso, porque, ¿sabe? Mucha gente aún no ha creído, no ha confiado, y aún hay gente que está dentro de las iglesias, todavía sigue con la carga y el trabajo de que todavía no está seguro si es salvo. Cuando se le pregunta, ¿y usted es salvo? Estoy luchando. Se le pregunta, ¿y usted es salvo?
Solo el Señor lo sabe, solo Dios lo sabe. Entonces, hermanos, nosotros que hemos confiado en el Señor tenemos ese reposo ya, porque estamos seguros de nuestra salvación y la vida eterna. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso,